¿cómo están? Soy Liliana Ochoa, la Chilis. Bienvenidos nuevamente a Vivir sin Máscaras. Pues bien, hoy quiero hablar del bullying. ¿Y qué es el bullying? Pues el bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado. Es acosar, perseguir, molestar, amenazar, acorralar o agredir físicamente a alguien. Es un constante e intencional maltrato verbal y muchas veces físico que recibe un niño por parte de otro u otros niños que se comportan cruelmente o violentamente con el propósito de someter, arrinconar, amenazar, intimidar u obtener algo de la víctima. ¿Cómo se identifica el bullying? En el bullying el agresor puede ser uno o varios niños. Se caracteriza por un comportamiento constante que se puede prolongar por periodos cortos o periodos extensos. Puede ser directo o indirecto, es decir, con agresiones físicas o verbales. Muchas veces las víctimas de bullying sienten inferioridad y se convencen que son culpables de la situación. Los agresores espían, persiguen, dan puñetazos, codazos, empujones y en muchos casos dan tremendas palizas. Les quitan la comida o el dinero, inventan rumores y mentiras. Hacen comentarios crueles e hirientes, se burlan de su aspecto físico, ponen sobrenombres o se burlan de su condición económica. Esto tiene como único objetivo marginarlo de la comunidad escolar, de su grupo o de su salón de clases y convertirlo en un blanco más fácil de las agresiones. Existen varios tipos de bullying. Existe el bullying físico, que incluye todo tipo de acción corporal, como son golpes, empujones, patadas, formas de encierro, daño a pertenencias, entre muchos otros. Y esta es la forma más habitual de bullying. Lamentablemente, en los últimos años, esta se ha venido mezclando con una frecuencia alarmante con diversas formas de abuso sexual. Se identifica fácilmente porque suele dejar huellas corporales. También tenemos el bullying verbal, que incluye acciones no corporales, como son poner apodos, insultar, amenazar, generar rumores, resaltar defectos físicos, expresar dichos raciales o sexistas, con la finalidad de discriminar, difundir chismes, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y repetidas. También tenemos el bullying psicológico, que es para infundir temor en la víctima y este es el eje de esta práctica. Es el más difícil de detectar, ya que son formas de agresión, amenaza o exclusión que se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona que pueda advertir la situación, por lo que el agresor puede permanecer en el anonimato. Puede consistir en una mirada, una señal obscena, una cara desagradable, un gesto o cualquier otra cosa por el estilo. A la víctima se le acecha, se le persigue, se le fuerza a hacer cosas que no quiere, como usar drogas o alcohol. Se le intimida para causar miedo. El niño o joven vive con angustia de encontrarse con el abusador en los pasillos, en los patios o a la salida de la escuela. El agresor, al ejercer su poder, puede hacerlo casi de forma tiránica. Más aún, si el grupo le atribuye cualidades de héroe por su audacia, su fuerza o su aparente simpatía. También existe el ciberbullying, que es un fenómeno prácticamente nuevo, derivado de los grandes avances tecnológicos. Este se lleva a cabo a través de correos, blogs, páginas personales, chats, mensajes. Es más, existen páginas como La Jaula, que es un portal que permite que alumnos y alumnas de las diferentes escuelas difundan chismes, calumnias, groserías de cualquiera que no les caiga bien, en donde el anonimato permite que los tonos de los insultos denigren la imagen de cualquiera. El abuso por internet tiene una expresión todavía más alarmante, que es la de los acosadores adultos que se hacen pasar por jóvenes o niños y que hábilmente a través de las páginas sociales y de los mensajes consiguen seducir a sus víctimas con efectos graves en la salud física y mental de los jóvenes. También tenemos el bullying sexual, que es aquel que empuja a la víctima a hacer algo que no quiere, como por ejemplo ver pornografía, o insistir en dar un beso cuando la otra persona no quiere, cuando se manipula o se condiciona el afecto o la amistad y se pone a prueba al otro a través del chantaje. El extremo de esta práctica, por supuesto, es el abuso sexual, al usar la fuerza para obligar al otro a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. También tenemos el bullying social, que se usa para excluir al chico o chica que según el líder del grupo o de la banda es un tonto, un nerd, un teto o cualquier otro adjetivo que guste si quieras.
Se les ignora de forma deliberada, se les aplica la famosa ley del hielo. Y muchas veces la víctima tarda en procesar y en entender cuál es la intención de tal exclusión, y el grupo se enorgullece al ejercer dicho rechazo. En el bullying hay 3 participantes activos, que son el agresor, la víctima y los observadores. Los agresores suelen ser físicamente fuertes, impulsivos, dominantes, con conductas antisociales y poco empáticas con sus víctimas. Se pueden distinguir 3 tipos de acosadores. El acosador intelectual, que es aquel con muy buenas habilidades sociales y tiene cierta popularidad en el grupo, así que es capaz de organizar o manipular a otros para que cumplan sus órdenes. Tenemos al acosador, que es poco inteligente. Es aquel que manifiesta un comportamiento antisocial y que intimida y acosa a otros directamente, a veces como reflejo de su falta de autoestima y de confianza en sí mismo. Y por supuesto tenemos al acosador víctima, que es aquel que acosa a compañeros más jovencitos, más pequeñitos que él, porque él a la vez es acosado por chicos mayores, más grandes, o puede ser incluso hasta víctima en su propia casa. En el caso de las víctimas suelen ser niños tímidos, inseguros, que tienen una protección, una sobreprotección de sus papás, una protección excesiva, y son menos fuertes físicamente. A su vez existen 2 tipos de víctimas. La víctima pasiva, que suele ser insegura y débil físicamente, por lo que resulta un objetivo fácil para el acosador. Otras características de las víctimas pasivas serían una escasa autoestima, ausencia de amigos y depresión, aunque también estos pueden ser rasgos que pueden ser consecuencias del acoso. Y tenemos a la víctima provocadora, que suele tener un comportamiento molesto e irritante para los demás, y en ocasiones sus compañeros los provocan para que reaccionen de manera inapropiada, por lo que el acoso posterior que sufren podría llegar a parecer hasta justificado. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla el bullying? 1. El acosador puede comenzar a fijar objetivos potenciales de acoso, mientras que los componentes del grupo se van posicionando frente a posibles ataques. 2. Pronto el acosador pasa a realizar pequeñas intimidaciones que no son afrontadas eficazmente por la víctima, mientras que los espectadores o bien la apoyan o simplemente no les importa qué pasa con las primeras agresiones. 3. Comienza la agresión física, con la víctima sufriendo claro de determinadas consecuencias. 4. La gravedad de las agresiones va en aumento, paulatinamente, y con un sentimiento de desesperación y derrumbamiento de la autoestima de la víctima, mientras los espectadores asumen definitivamente en la impotencia y el individualismo. Ahora bien, el punto clave, ¿cómo darte cuenta que tu hijo está siendo acosado? Son varios síntomas. Constantemente le cuesta trabajo dormir, tiene un descenso inexplicable en su rendimiento escolar, sufre dolores de estómago, en el pecho o en la cabeza, constantemente sufre ganas de vomitar, llora mucho y seguido, siente rechazo por la escuela, pone 50,000 excusas para no ir, tiene falta de atención con su arreglo personal, se encorva para caminar y camina mirando al piso o mira al piso frecuentemente, se aísla y no quiere salir, no quiere jugar con nadie, sufre o de hambre extrema al llegar de la escuela, porque o no come porque se burlan de su comida o le da pena comer o se la quitan. Tiene mal humor en casa, maltrata a los hermanos, primos o mascotas. Se queja de dolores de espalda, llega con la ropa rota, rasgada o pintada. Tiene golpes o cortadas en la cara o en el cuerpo y no puede explicar por qué. Está distraído y constantemente tiene la mirada perdida. Sale muy cansado de la escuela. Empieza a decir frases como no me importa morir o cosas similares y quiere cambiar de escuela. Obviamente no hay reglas en el comportamiento, pero si alguno de estos síntomas dura más de 2 semanas y se presentan en 2, 3 o más de ellos de forma conjunta, es decir, al mismo tiempo, se debe considerar que algo grave está pasando. Sin embargo, eso no quiere decir que todos los niños que presenten estos síntomas están sufriendo por un acoso escolar. Antes de llegar a cualquier conclusión es necesario que investigues más. Ahora bien, ¿cómo saber si tu hijo es el agresor, el acosador? Pues bien, probablemente ha sido recriminado más de una vez por peleas con sus compañeros. Es prepotente y dominante con sus hermanos y amigos. Tiene problemas para cumplir las normas. Se burla de sus compañeros. No se identifica con el sufrimiento de los demás. Y habla despectivamente de algún chico de su clase, entre otras cosas. Y por favor, en el caso de que tu hijo sea reportado como el bully o el agresor, evita negar el hecho. El que tu hijo se porte mal en ocasiones no tiene nada que ver con tu buena intención para educar.
Puede tratarse de algo que le sucedió, de la influencia de los medios o de alguna dinámica que no le está funcionando. Recuerda que detrás de todo niño agresivo hay un dolor no expresado. Lo más importante es descubrir qué siente tu hijo y qué lo lleva a actuar de esta manera para corregir su conducta y evitar promover la impunidad ante sus actos. ¿Cuáles son las consecuencias del bullying? En las víctimas se encuentra un deterioro de la autoestima, bajo rendimiento escolar, ansiedad, depresión, fobia escolar e intentos de suicidio, con repercusiones negativas en el desarrollo de la personalidad, la socialización y la salud mental en general. En los agresores, las conductas de acoso pueden hacerse crónicas y convertirse en una manera ilegítima de alcanzar sus objetivos, con el consiguiente riesgo de que cuando sean mayores desarrollen conductas delictivas, incluyendo violencia doméstica y de género. En los espectadores se corre el riesgo de insensibilizarse ante las agresiones cotidianas y de no reaccionar a las situaciones de injusticia en su entorno. ¿Qué podemos hacer para evitar el bullying? Como padres debemos y tenemos la obligación de educar a nuestros hijos y de enseñarles que tienen derecho a su integridad física y psicológica y que nadie puede abusar de ellos, ni física, ni psicológicamente, ni verbalmente, mucho menos sexualmente. Deben aprender a poner límites y a conocer qué actitudes y conductas no pueden permitir, no las tienen que permitir, en sus relaciones con los compañeros y con las personas adultas. Debemos de educarlos y prepararlos para afrontar conductas incómodas y presiones individuales, de pareja o de grupo. Que sepan que sus relaciones han de ser igualitarias, no de prepotencia, ni de dominio o sumisión. Deben concientizarse que tienen que informar y dar a conocer situaciones de abuso físico, psicológico o de cualquier clase que les sucedan y las que observen o sepan de algunos de sus compañeros, tanto a los padres o familiares como al centro educativo. Pero obvio, esto se dice fácil. El punto es cómo lograrlo. Bien. 1. Preocúpate de hablar con tus hijos. Evita los monólogos. Si aprende y se conoce mejor a tus hijos, haciéndoles preguntas y oyéndolos. Por ejemplo, ¿cómo te fue hoy en la escuela? ¿Qué hiciste? ¿Con quién jugaste? ¿Todo estuvo bien? Cuéntame, ¿hiciste nuevos amigos? Trata de construir un canal de diálogo con ellos. Por ejemplo, a mí el recreo me gustaba mucho. ¿Y a ti? Fíjate que yo me acuerdo de cuando jugaba la pelota caliente había una niña que era buenísima para jugar y todos queríamos estar en su equipo porque si no te da unos balonazos tremendos. Dime, ¿cuando tú juegas alguien te da pelotazos? O cuando yo iba a la escuela algunos niños tenían apodos. ¿Alguien de tus amigos tiene apodo? ¿O te han puesto algún apodo a ti? Cosas así por el estilo. Platica con tus hijos. 2. Necesitas estar muy pendientes de los posibles síntomas como nerviosismo, falta de apetito o exceso de apetito, insomnio, bajo rendimiento escolar, fobia a la escuela o cualquiera de estos síntomas raros. 3. Controla y supervisa las conductas de tus hijos, observando qué hace, a dónde va, con quién juega, cuáles son sus intereses, sus proyectos, de qué habla, cómo lo hace, etc. Pon atención. 4. Determina límites y normas. Exige el cumplimiento de las normas básicas. 5. Educa para controlar las emociones, para comportarse con los demás, para convivir con otros, para tener tolerancia ante la frustración y para aceptar lo diferente con respeto. 6. Observa el comportamiento, estado de ánimo y los cambios de los hábitos de tus niños. 7. Conoce mejor a los amigos de tus hijos. Cuando sea posible, invítalos a casa o a algún lugar y observa cómo se relacionan, cómo se tratan, cómo juegan o cómo estudian juntos. 8. Practica con tu hijo conductas prosociales. Ayuda a un compañero con la tarea, enséñale a prestar un libro a un amigo que no fue a la clase, a visitar a un compañero enfermo, cosas así por el estilo. 9. Explícale con claridad la diferencia entre informar y ser chismoso. Si un niño es víctima de bullying y no lo cuenta un adulto, va a ser muy difícil poder solucionar el problema. No obstante, muchos niños no quieren ser llamados chismosos y se inhiben de contar lo que les pasa o lo que ven que les ocurre a otros, también por el temor de ser ellos los próximos. 10. Recuérdale que el personal escolar está ahí para ayudarle en lo que pueda necesitar, y eso incluye sus relaciones con los otros alumnos y con los otros adultos. Recuerda que como padre estamos obligados a darles a nuestros hijos desde pequeños las herramientas necesarias para crecer y desarrollarse en nuestra sociedad. Y dentro de estas enseñanzas
están el amor, los valores y, por supuesto, nuestro propio ejemplo, para que de esta manera ellos crezcan y aprendan a ser tolerantes frente a las otras personas y a las diferentes situaciones que se les presenten en la vida, ¿no crees? Pues bien, esto creo yo que es vivir sin máscaras. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Escríbeme tus comentarios, ¿sale? Bye.